Buenas noches, amigos, amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a esta edición de 40 por 20, un 40 por 20 que ayer, en su día habitual, debería haber sido ayer, no se pudo, decidimos no emitir, ya que estaba jugando en ese momento el Guarapís, el Sala 10. Por lo tanto, en nuestro miércoles comenzamos con el análisis de esa primera división con la voz de Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Bueno, como decíamos ahora en el inicio del programa, trasladamos todos los trastes al día de hoy porque ayer jugaba el Guanapís y vaya partido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que ayer Guanapix a la 10 sumó un punto en la pista del muy difícil Jaén Paraíso Interior, en un partido en el que empató a 3. La verdad es que a mí el equipo me gustó en un tono general y al final, yo creo que al final hubo un poco de buena fortuna, que también es importante en estas cosas. El partido comenzaba con un dominio, yo creo que de Jaén, pero con ocasiones para el equipo aragonés. Nacho Gómez ponía el 0-1 para los aragoneses con una combinación con Nando Torres. El partido lo tenía más o menos controlado, pero una pérdida de balón que aprovechó el equipo de Dani Rodríguez, una jugada que robó balón Renato, se la pasó a Mati Rosa, que definió a la perfección, puso el empate a 1, y antes de llegar al descanso, una jugada de estrategia, una jugada de córner, pues Alan Brandi ponía el 2-1 y se iban al descanso con victoria para los locales. En la segunda parte, el partido seguía más o menos por los mismos derroteros, una acción de mala suerte, yo creo, de decisión de la defensa zaragozana, puso el 3-1, otra vez Alan Brandi, pero ahí es cuando sacó el carácter el equipo de Jorge Palos. Richie Felipe puso el 3-2 en una jugada de jugador portero, como siempre él con el gatillo preparado. Y luego ahí el partido se volvió un poco loco, el partido. Hubo una ocasión que salvó Dani Álvarez en un 2-1, que fue para mí clave para ese empate. Se expulsó a Brasesco por doble amarilla y el equipo con inferioridad. Y en la falta de pocos segundos, a falta de menos de un minuto, el equipo de Jaén hacía una falta por una cesión al portero con superioridad, porque ya digo que había expulsado a Brasesco, y fue aprovechada por Nando Torres esa jugada de tiro libre indirecto para poner el empate a 3 y el equipo aragonés pues sumar un punto. Un punto que sabe a gloria después de lo trabajado que ha sido, después de esa auténtica noria en la que se subieron ayer los jugadores del Guanapís Sala 10. Tenemos comentario, vamos con él. Dice Idezcon, buenas noches, puntazo ayer en Jaén, desde luego. Ya no solamente por el rival, que todos sabemos de la enjundia que es, pero también pues cómo se ha sacado ese punto, que bien dice Rafa, pues punto muy trabajado, muy sufrido y que sabe a gloria. Sin duda, este punto es un punto muy importante, además sumado al partido que se ha disputado esta noche entre Noya y Peñíscola, que ha vencido el equipo de Peñíscola por 2-5, porque yo tenía miedo a que Noya venciera hoy a Peñíscola y se fuera ya a 4 puntos del Guanapís a la 10, pues lo mantiene al equipo gallego a un punto del equipo aragonés. Y bueno, el punto es clave porque suma, es la segunda semana en la que suma el equipo de Jorge Palos y bueno, punto a punto se irá consiguiendo ese fruto de puntos para intentar la salvación, que yo pienso que va a estar muy cara este año. Esta semana esto está que no para. Les tocaba de nuevo coger el autobús y hacer las maleticas y enfrentarse pues a otro de los gallos de la competición. Pues sí, la verdad es que esto es un carrusel, porque va a haber una semana que prácticamente va a ser un partido cada 3 días. Pues visita la pista del Peñíscola. Para mí el equipo revelación de la temporada. Se jugará el sábado a la 1 de la tarde en el pabellón de Peñíscola, un pabellón que es de los que digo que apretan mucho, que la gente está muy cerca de la cancha y que bueno, la verdad es que va a ser complicado, pero yo al equipo le veo con un puntito de energía que no le veía hace un par de semanas.
Bueno, pues si te parece, vamos a dar paso a nuestro protagonista. Un protagonista, como tú bien has dicho, de excepción, porque gracias a él mantuvo al equipo ahí con vida para que se obrara el milagro. Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches. Buenas noches, Dani. El aragonés con pasaporte peruano, ¿o no es así? Así es, así es. Portero con la absoluta peruana, si no me he equivocado yo bicheando. ¿Qué supone para ti, sobre todo eso, el ser el cancerbero de la selección peruana de la absoluta, nada más y nada menos? Bueno, pues la verdad que es un orgullo, sobre todo, pues el poder acercarme de esta forma más a mi familia por parte de mi madre. Y la verdad que es un orgullo, que es verdad que disfruté la Copa América de hace ya unos años y bueno, ojalá algún día pues quieran volver a contar conmigo. Bueno, yo el deseo es de que vaya él y que también vaya su hermano Sergio, pero es una opinión personal que sería fantástico. Ahora, un poquito comentando del partido de ayer, pues Iván estuvo en la pista, pero para mí una parada clave del partido fue una que hizo él a Dani Zurdo en un 2-1 cuando el equipo estaba buscando la remontada. ¿Tú cómo viste al equipo? ¿Le ves con ese puntillo de energía que yo creo que estas últimas semanas le estoy viendo distinto a hace un par de días? Sí, creo que tenemos esa energía que nos ha faltado en partidos anteriores y sobre todo que esto, aunque estemos a mitad, pues ya está llegando hacia su fin y teníamos un mes por delante y tenemos que todavía quedan la mitad de los partidos, partidos muy difíciles y a la vez muy importantes. Entonces teníamos muy claro que tenemos que sacar puntos de donde sea y contra quien sea. Entonces si queremos seguir vivos una vez acabe este mes, tenemos que ir sumando poco a poco. Lo que pasa es que, como bien dice Rafa, os ha tocado el Tourmalet. Ya al inicio de la temporada lo comentábamos, pues que eran una serie de partidos tremendamente complicados, pistas pues de rivales muy asentados en la categoría. Por eso tiene todavía más valor el que pues la semana pasada rascarais ese punto en casa, ahora en una salida prácticamente pegada al partido que disputasteis la semana pasada, volvéis de nuevo a rascar un punto y ahora llega Peñíscola que aquí en casa, pues la verdad es que fue uno de los equipos pues, más combativos y que mejor futsal hicieron en el siglo XXI. En casa, pues bueno, cuentan todavía aparte con un pabellón muy lleno, con una afición que aprieta muchísimo. ¿Qué rival os esperáis, Dani? Pues la verdad que como en la línea que llevan toda la temporada, un rival súper difícil, con gente con individualidades que determinan los partidos. Y bueno, vamos con la convicción de que sabemos que vamos a hacer un buen partido. Creo que llevamos pues estos dos últimos con buenas sensaciones y ojalá poder volver de allí con los 3 puntos, como te digo, y con muchas ganas de seguir sumando, a pesar de que sabemos que será un partido bastante difícil. En la zona de abajo, Dani, pues está Guanapix, está Noya, está Rivera, que venció el otro día a Valdepeñas 1-6. Bueno, yo creo que va a caer a esa zona también por la racha que lleva Córdoba. ¿Tú quién crees que es los equipos que vais a estar aparte de estos? ¿Quieres algún equipo más que vaya a caer en la zona de abajo? Porque el Pozo de Murcia lleva 2 meses sin ganar. Quiero decir, es que tampoco está tan alejado de vosotros. ¿Tú crees que algún equipo más caerá por allí? Pues la verdad que no sabría decirte porque, sinceramente, y a modo personal, yo la semana pasada, bueno, hasta el sábado, al mediodía, decía, pues quizás Burela se le complica un poco, pero vamos, llega y le gana a Córdoba y dices, pues vaya, otro que se ha escapado. Pero bueno, ahí estamos esos tres y todo el que se quiera acercar por allí, bienvenido será. Así que bueno, nosotros seguiremos con nuestra película de seguir sumando y cuanto más puntos sea posible, pues mejor. Y bueno, no sabría decirte uno exactamente. Hay que meter más gente en el lío, que si no se nos escapan. Se nos escapan y cuanto más apretada esté la cosa por abajo, mejor, más boletos tendremos, ¿no? Para salvarlos. Creo que tenemos una pregunta. Dice Idezcon, ¿piensas que estos dos últimos partidos contra Cartagena y Jaén han sido tus dos mejores partidos a nivel individual en la temporada? Ha sido clave en ambos partidos para conseguir sumar puntos.
Yo lo refirmo, es así. Pues bueno, a la temporada sí, yo creo que sí, a pesar de que en Manzanares creo que también estuve bien, pero bueno, como en estos partidos hemos sumado puntos, quizás se haya visto un poco más y incluso me atrevería a decirlo, sobre todo el partido de Cartagena, que fueron los 40 minutos, mis mejores partidos con el Guanapix, con el Sala 10 en estos 6 años. Al menos es lo que creo y sobre todo que he disfrutado bastante pues, jugar contra gente tan increíble como muchos de los que tiene Cartagena o Jaén. Bueno, yo tengo la suerte de conocer a Dani hace muchos años. Tengo la suerte de verle jugar desde que era un niño prácticamente. Y pues ahora nos toca el test, Dani. Ahora tenemos que hacer aquí unas preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿vale? Y pues nada, a ver cómo salimos de esta. Venga. Descríbete en 3 palabras. Como jugador, entiendo. Exacto, claro. Ambicioso, ganador y tranquilo. Iba a decir yo este último, ¿qué vas a decir tú? Muy bien. ¿Qué ritual tienes antes de empezar el partido? Pues la verdad que no tengo muchos. El que más eso es el último que me pongo son los pantalones. En plan, me pongo las zapatillas, me pongo todo y lo último que me pongo son los pantalones. ¿Recuerdas el equipo con el que debutaste con el Guarapí Sala 10? ¿Contra el que jugaste? Sí, pero yo creo que la gente está confundida. Mucha gente se piensa que es el Betis. Yo jugué los 40 minutos, pero mi debut fue contra Jaén, que no había pasado un segundo y ya me habían metido gol, porque fue una sexta falta con expulsión a Iván y salí y en el doble me metieron gol. Te iba a decir eso, por eso digo, a ver cuál. ¿Qué has desayunado hoy? Pues un café con leche y una tostada con jamón y aceite. Muy bien. ¿Qué es más difícil, parar un penalti a tu hermano o a Nando Torres? Buah. Pues es que a Nando, la semana pasada entrenándolos, antes de la Copa le paré. Es que a mi hermano yo creo que ni me ha chutado directamente. Define con una palabra Jorge Palos. Trabajador. Y ya, última pregunta del test. Un deseo para esta temporada. Termina la frase. Salvar la categoría. Muy bien, en eso estamos todos. Perfecto. Pues no sería un mal deseo, ¿eh? Y todos vamos a remar para que ese deseo se cumpla, para que el Guanapís pues siga estando una temporadica más en esa primera división que tanto esfuerzo ha costado alcanzar para no perderla nada más llegar, que va a ser como si tocáramos algo y tocáramos chufa y tuviéramos que marcharnos. No, tenemos que dar mucho mal ahí en esa primera división. Pues Dani, un placer tenerte aquí en 40x20. Esperamos que el test del señor Rafa Beltrán haya sido de tu agrado y lo dicho, que sigas aprovechando este buen momento que estás teniendo en la portería. Junto con Iván os complementáis a las mil maravillas y yo creo que la portería del Guarapís es una de las posiciones que mejor guardada tiene. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por vuestras palabras y vuestro apoyo. Y nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Ojalá algún día pueda volver a repetir y nada, que gracias por dar visibilidad al fútbol sala aragonés y por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Bueno, pues abandonamos la primera división, nos centramos ya en la segunda y tenemos que haceros un anuncio. Para todos aquellos que nos están siguiendo y que nos seguís de una manera, pues yo diría casi religiosa. Tenemos una doble entrada para ver al Colo frente al Levante. ¿Cómo la vamos a gestionar? Eso lo va a decidir el señor Rafa Beltrán. A mí no me va a caer ese marrón. Pero lo dicho, que sepáis que tenemos esa entrada doble. Y que la pondremos, no sé cómo lo haremos, si con un sorteo
o viendo, o el que vea el programa y le pregunte, digamos, pues, ¿qué ha dicho fulano o tal? Algo haremos, ¿vale? Pero Algo haremos, exactamente. pero sepáis que va a estar a disposición de todos nuestros seguidores y televidentes. Exacto, para el bonito y el importante partido que tiene Entre Ríos este fin de semana ante el Levante. Pues este fin de semana la verdad es que obtenía un punto muy importante en la pista de Alcira, uno de los cocos de la categoría, un partido que empezaba empezaba muy fuerte el equipo local, el equipo de Family Cars Alcira, y se ponía pronto por delante, 2-0, con goles de Gustavo y Joan. Tuve la posibilidad de ver el partido y vi que nada más que se pusieron 2-0, dije, este equipo, a lo mejor el partido se hace un poco... Pero en ese momento fue cuando sacó el carácter el equipo de Alfonso Rodríguez y le dio la vuelta antes del descanso, con un gol de Made in Juan Muniesa, de saque de portero, remate de cabeza, y una jugada, una combinación perfecta entre Jorge Tahuenca y Manu, que empaló un remate perfecto y puso el empate a 2, con el que se llegó al descanso. En la segunda parte, yo veía al equipo más ambicioso en el inicio de la segunda parte. Gracias a eso, pues otra vez la estrategia, que para mí lo de la estrategia de la mano es digno de estudio, porque le sacan un provecho tremendo. Jugada de estrategia con la mano, remate de cabeza de Juan Muniesa y al final, a boca de gol, Fran Tahuenca ponía el 2-3 y a partir de ahí es cuando sí el partido ya cambia. Los locales a tumba abierta se metieron para intentar el empate. Y bueno, pues la defensa estuvo muy bien, la defensa de Entre Ríos. Los palos, que algún palo también sumó, pero al final, en el minuto 36, Gustavo ponía el empate a 3, un resultado que, bueno, pues es un resultado para mí positivo en una pista muy complicada contra uno de los cocos. Lo que pasa es que la competición se pone un poco... Ya empieza a haber un poco de distancia con el primero, y en punto es bueno, pero para el primer puesto empieza a ser un poco más complicado. Fíjate, si estamos ambiciosos ya que miramos el primer puesto, ya no nos conformamos con el playoff, con lo que eran los puestos de playoff, sino que ya estamos mirando al primer puesto. Ya nos lo dijo el chino Franco la semana pasada, que iba a ser un partido harto complicado y de hecho, pues bueno, íbamos muy ambiciosos a la pista del Family Cars, pero siendo muy conscientes de que sacar algo positivo de allí pues era importante, ¿no? Y aparte, con un chino Franco que está en un momento dulce, porque yo creo que lleva los 4 últimos encuentros, ha marcado, ha anotado. Ha marcado, sí, está en una racha muy positiva. Yo al equipo le veo bien. Lo que pasa que están apretando mucho el Betis ahora tiene 40 puntos y se ha ido de 7 puntos de Entre Ríos, que es cuarto clasificado. Por eso digo que la distancia empieza a ser ya un poquito, pues 7 puntos ya son unos cuantos puntos, y el primer puesto pues es más complicado, pero bueno, la zona de playoff está muy apretada. Alcira está ahí, pues Málaga está ahí, Entre Ríos, Zaragoza está ahí, Melistar también está ahí, esos 4 estarían en la zona de playoff. Ya digo que bueno, todavía el Betis tiene que venir, quiero decir, al final todavía tiene que venir y bueno, todo puede pasar, pero la primera posición la veo un poco más complicada. Y bueno, pues esta semana recibe el Entre Ríos Zaragoza al Levante, otro rival que también lucha por el playoff, un rival que viene en una buena racha, es el 7º clasificado de la categoría y viene en una racha positiva en los últimos encuentros. Tiene jugadores de calidad, pues Pedro Toro, Pablo García, Nacho Serra, el portero. Yo creo que es un rival complicado y bueno, hay que obtener los 3 puntos aquí en casa, que es fundamental. Bueno, Rafa, pues lo dicho, estaremos muy atentos a lo que vaya a hacer el Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo. También va a ser un partido que, aparte de poderlo ver, desde luego yo optaría por ir al pabellón a ver al Entre Ríos. También se dará a través de las cámaras de Aragón Deporte, con lo que lo podremos disfrutar o bien en directo o bien no en diferido, pero sí desde donde sea, desde casa o desde donde sea. Sí, no, es así. Vamos pues con el futsal femenino. Muy bien. Toc, Carlicos. Buenas noches. Ahí te tenemos. Bueno, vamos muy rápidamente con el análisis de esta jornada pasada. Ha habido también mucha polémica, moviola.
con ese penalti pitado al Intersal a 10, al Guarapí Saldelis. Bueno, vamos rápidamente con ese análisis. Pues sí, ¿qué empezamos? ¿Por Guanapís? Pues mismamente. Pues por Guanapís. Pues una victoria que no nos tiene acostumbrados, ¿no? En las últimas jornadas. Una victoria por la mínima, 2-1. La verdad que un partido que ya sabíamos que contra Chantrea, pues son partidos siempre muy igualados. Es un equipo que le tiene siempre bien cogida la medida a las zaragozanas. Y bueno, comenzó el partido con los dos equipos como tanteándose demasiado, no había tampoco ocasiones muy claras, pero bueno, o sea, intenso, pero muy defensivo, ¿no? Esa primera parte en la que sí que empezó dominando un poquito más el conjunto navarro, luego poquito a poco fue ganando metros y el balón el conjunto de Nano Modrego y fíjate, pues lo raro, ¿no? En un partido de fútbol sala llegar al descanso con empate a 0. Ya en la segunda parte sí que el equipo local sale más decidido, con varias ocasiones de gol, pero la portera visitante la verdad que estuvo muy bien y bueno, pues lo que has dicho, al final se lleva el partido por el balón parado, ¿no? Básicamente, o sea, un gol a la salida de un córner de Titina que llega al segundo palo, escasos minutos después, una falta de hecho de Titina hace de lanzamiento directo y consigue el empate el conjunto navarro y a falta de 20 segundos pues lo que has comentado, ¿no? La jugada de la Moviola que bueno, pues una caída de Titina dentro del área y bueno, pues a falta de 20 segundos pues el 2-1 obra de la internacional Marina Ascaño. Pues un penalti, una moviola considerable con respecto al penalti. Yo que estuve hablando con mi compañero, con el narrador, con Alex, con Alejandro García, pues me decía, yo en el campo no vi penalti, pero bueno, sí que viendo la imagen, sí que se nota un ligero toque y oye, para una vez que nos pitan a favor, pues tampoco nos vamos a poner aquí, nos vamos a rasgar las vestiduras, ¿no, Carlicos? Que no suele ser lo habitual. Hombre, no suelen ser muy caseros los árbitros aquí en Zaragoza, la verdad. Sí que es verdad que tú sí ves la imagen, pues parece que no haya penalti, sí que hay un contacto que o sea, es un penalti quizás muy justo, pero bueno, no hace mucho. Además, le enseñé la jugada a un compañero que trabajamos en el colegio y la verdad me dice, esto es como lo que le pitaron al Madrid hace poco a Mbappé, que le toca no sé qué, que es penalti. Me dijo, pues ala, penalti. Pero bueno, al final 3 puntos muy importantes y yo creo que trabajados para el conjunto zaragozano. Pues de esos 3 puntos nos vamos con el punto fantástico que ha rascado el Entre Ríos Zaragoza. Pues sí, además, como bien has dicho, trabajado. Sí que el partido comienza con muchísima intensidad por parte de los dos equipos, con ocasiones para los dos equipos, pero bueno, el conjunto de Sergio Molina se adelantan por medio de Vicky en el minuto 7 y bueno, pues sabemos que la pista de Osasuna es una pista muy complicada, buen trabajo defensivo del conjunto aragonés, pero a falta de 2 minutos para llegar al descanso, pues empata Osasuna, así se llega al descanso con ese empate a 1. En la segunda parte sí que es verdad que le cuesta mucho más entrar en lo que es la dinámica del partido al conjunto de Sergio Molina y bueno, pues el conjunto local se llega a poner 3-1 y cuando todo parecía que iba a ser una derrota del conjunto de Entre Ríos Colo, pues con ese juego de portera jugadora que apuesta Sergio, pues aparece Cintia y con 2 zurdazos, 2 zarpazos, pues consigue ese empate a 3 que deja, pues como dice la crónica del Entre Ríos, deja mudo al pabellón
Pamplónica. Sí que hay un palo casi al final del encuentro que podría haber sido pues ese 4-3, pero bueno, no se movió el marcador y bueno, pues con lo trabajado que fue el punto que puede saber a victoria. Y los 3 puntos se quedaron en Zaragoza, el grupo Reciclarte, que vencía a la Autoescola Illona. Partido también donde las chicas del Chino supieron hacer los deberes. Pues sí, y además no lo tenían fácil, ¿no? Porque el Inyola ya hemos visto que es un equipo que ha ido de menos a más, es un equipo muy, muy rocoso, muy contundente y es complicado, pues en muchas ocasiones hacerle gol. El conjunto de Chino, pues se adelanta a los 4 minutos por parte de Noa. Y bueno, el partido sí que es verdad que comienza con bastantes ocasiones para los dos equipos. Sí que es verdad que Noa adelanta al conjunto local y a los 4 minutos de ese primer gol pues empata el conjunto catalán. Hay un poquito de subidas y venidas en ambas porterías, pero ese minuto loco, minuto y medio loco que se vive en el pabellón de la Granja, que hace que gracias a ese minuto, a esos goles que se meten en ese minuto, pues bueno, hace que el partido esté pues, prácticamente decidido para el conjunto zaragozano. Se llega al descanso con 4-1 y bueno, a los 4 minutos de la reanudación del partido hace el conjunto catalán el 4-2, pero bueno, buena la defensa, buen partido como has dicho y los 3 puntos que se quedan en la Granja, 3 puntos importantes y a ver si esos 3 puntos ayudan a que estén cerca de ese playoff de ascenso a Primera División. Bueno, pues ya hemos analizado absolutamente todo lo que pasó en esa Segunda División. Hay parón liguero porque tenemos a nuestras selecciones jugándolo todo, Carlicos. Y la mejor manera de saberlo de primera mano es con las integrantes de nuestras selecciones, que ya las tenemos aquí después de recién cenadicas, creo. Hola. Hola. Bueno, pues te dejo presentarlas, Carlos. Pues bueno, pues aquí tenemos a 2 jugadoras que la verdad que hoy luego nos contarán que lo han tenido bastante complicado, ¿verdad? Ahí en el partido sí. contra Madrid. Bueno, ¿cómo habéis visto el partido? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues yo lo he vivido con mucha intensidad porque sabíamos desde el principio que Madrid es un equipo muy fuerte, pero también veníamos muy preparadas, pero la verdad es que pues comenzar como hemos comenzado con 2 goles muy pronto, yo creo que nos ha jugado una mala pasada y luego ya sí que en la segunda parte nos hemos venido más arriba, pero no ha podido ser. Sí, nosotras lo mismo, hemos empezado que nos han metido los 2 goles muy pronto y ya hemos seguido luchando, pero tenían más nivel. Bueno, sí, tenía más nivel. Te digo, Francho, que me has dicho preséntalas y yo ya he tirado la primera pregunta y digo... Has puesto en formato ya preguntón. Bueno, tenemos a Marta y Adriana de la selección sub-16 y sub-19. Exacto. Marta sub-16, Adriana de la sub-19. Comentáis, bueno, pues habéis jugado contra el primer coco, ¿no? De esta primera jornada. Os ha tocado bailar con la más fea. Mañana pues sí, volvemos otra vez de nuevo al lío. ¿Cómo vamos a ver a nuestras chicas de la sub-16 y de la sub-19? Pues nosotras muy bien, igual como siempre, a tope. Seguiremos con un ritmo alto para intentar pues ganar los partidos que nos quedan y pues a ver si Madrid cae y pues podemos pasar. Sí, nosotras también con mucha fuerza e intentando ganar los 2 partidos que nos quedan y así igual Madrid pierde y tenemos posibilidades de pasar. ¿Y cómo veis a las rivales de mañana? Pues nosotras, las cántabras, nos han sorprendido porque han quedado 6-1 contra Navarra y año pasado nosotros jugamos contra Navarra y nos lo pusieron difícil, así que como tampoco teníamos idea de Cantabria, pues la verdad que estamos un poco así a ver lo que nos espera mañana. Sí, nosotras el año pasado ya jugamos contra Navarra y nos plantaron bastante cara y yo creo que va a ser algún partido duro. Partido complicado, un partido complejo y duro, pero sobre todo, bueno,
Tú, Adriana, que militas en la sub-19, ya conoces un poco pues lo que es pues jugar en una categoría potente. Me imagino que el resto de jugadoras contra las que os estáis enfrentando, muchas de ellas no tienen la posibilidad o el nivel de poder jugar en una segunda división. Eso tiene que ser un valor añadido, ¿no? Sí, claro. Nosotras, por suerte, estamos bastante de segunda división, pero las que no lo son también lo hacen muy bien y se esfuerzan y somos todas una piña. ¿Y tú, Marta? Porque en la tuya también hay alguna que juega en segunda división. Sí, en mi equipo también hay alguna que juega ahí y que ha debutado. ¿Y qué os dicen? Sobre todo en el caso tuyo, el de Adriana no, porque Adriana está más acostumbrada, pero tú en tu caso, con esas jugadoras que vienen de segunda división, ¿son las que meten caña en el vestuario o no? ¿Son las que mandan o bueno, cómo lo tenéis ahí planificado el tema? Sí, porque es más intensidad y se nota. Carlos. ¿Y cómo veis, o sea, de distinto un partido de lo que es la liga? Adriana, en tu caso, pues la segunda división y Marta, pues la autonómica. ¿Cómo veis de distinto esos partidos de liga a los de la selección? Pues a ver, yo creo que en segunda al final te encuentras con jugadoras de diferentes edades, como de 16 años, como de más edad, y aquí somos todas de la misma edad y en segunda sí que es verdad que hay muchísimo nivel, pero aquí también puedes ver que hay gente de tu edad que es muy buena, que hay gente que, por ejemplo, contra Sarita que me he enfrentado hoy, que es que juega en primera y es muy difícil de frenarla. Y yo veo pues que no es la misma intensidad que en segunda, porque creo que es más complicado un partido de segunda, porque hay gente más completa, porque al fin y al cabo nosotros estamos pues cogiendo ritmo para poder pues ascender y seguir jugando en segunda y si se puede pues a primera. Pero yo creo que los partidos con la selección son muy bonitos de jugar y que contra las que jugamos pues tienen las mismas ganas que nosotras, así que son partidos muy especiales. Y en autonómica estos partidos son un punto más de intensidad. Que ahora no son jugadoras con mucho nivel, que en autonómica también hay, pero es muy diferente. ¿Y lo notas mucho, ese cambio? Sí, porque eso es mucha intensidad más. Tienes que estar todo el rato pendiente de si te presionan, de si no te dejan pensar. Bueno, vosotras los tomaréis, aparte de que sois muy competidoras, pero también para vosotras es una experiencia muy bonita, es una fiesta, ¿no? Me imagino que en la concentración pues estáis todas junticas, el ambiente pues es más distendido, la mayoría os conocéis porque venís todas pues de los mismos equipos o os habéis enfrentado en las ligas, ya sea en autonómica o en la segunda división. ¿Cómo lo estáis viviendo esta experiencia? Pues a ver, siempre la semana de selección es una semana muy especial, que aquí es donde nos reunimos pues todas las jugadoras que nos vemos cada año y es muy bonito, siempre hay muchas risas, mucho amor y es muy bonito vivirlo. Sí, es juntarte con gente que prácticamente ves una vez al año, ¿no? Esta semana. Y es la semana más esperada del año. Vas con muchas ganas y a ver si se gana, pero... ¿Y cómo se vive eso de durante la temporada tener compañeras que ahora están ahí en la selección, que ahora las tenéis de compañeras y en la liga las tenéis de rivales? ¿Cómo se vive eso? Pues yo la verdad que me lo paso muy bien porque siempre hay esos piques de pues yo te he ganado, tú me has ganado, yo me he ido de ti y es muy gracioso, o sea, yo me lo paso muy bien con mis rivales, aunque luego cuando juego contra ellas sí que ya no son amigas y son rivales de verdad. Sí, es que es muy distinto jugar con ellas a jugar contra ellas. Ya vais a cuchillo, ¿eh? Ya vais con el cuchillo entre los dientes. Ya no hay amistad. Oye, yo quiero un poco de salseo en las habitaciones. ¿Con quién os ha tocado? ¿Y qué hacéis? Porque los chicos ya sabemos que son, pues que no se diga, que no nos siente nadie ahora, ¿eh? Pero son muy simples. Todos con la Play, con eso ya se entretienen. ¿Cómo os entretenéis vosotras? Ya con la Play. Nada, pues ahora nosotras antes de esta charla estábamos jugando a un juego de mesa, a la polilla tramposa, y nos estamos echando unas risas ahí todas más anchas que largas.
Sí, nosotras igual, antes de la charla nos juntamos todas en una habitación y jugamos a juegos o charlamos o cualquier cosa. O solo hablar. ¿Y con quién os ha tocado en la habitación? A mí con Noah. A mí con Elena. O sea que tú, más o menos, ¿no coincidís las mismas del mismo equipo? A mí en mi selección me han dejado elegir y yo como con Noah, pues sí que es muy amiga mía, pero es cuando más estoy con ella en la selección y pues me gusta mucho estar con ella de compañera. Y casi todos los años que puedo, pues me pongo con ella. Ya es como una tradición. ¿Y tú, Marta? Nosotras nos ha elegido la habitación Pedro, pero también no pone a gente del mismo club junta, pero yo con ella tengo muy buen trato ya que he ido yo algún año con ella a la selección, entonces me llevo muy bien con ella. Ah, pues está guay eso. ¿Ves cómo no había play aquí, Carlos? Hombre, tú imagínate que con quien te dice, pues A ver, hemos me llega ¿no, a decir, FIFA? pues sí, nos hemos echado unos FIFAs ahí, me deja muerto. Oye, ¿y qué le decís a la afición aragonesa? Que ya os puedo asegurar que hoy había mucha viéndoos durante los partidos. ¿O qué podemos esperar de este campeonato? Pues nosotras, que todo el mundo sepa que estamos muy orgullosas de representar a Aragón, que siempre vamos a dar el 100% para poder llegar lo más lejos posible y que de nuestra afición, pues que yo estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de saber que tengo a mucha gente detrás, confiando en mí y en mi equipo. Sí, nosotras es igual, es un orgullo representar a Aragón y tener a tanta gente ahí arriba animándonos, pues gusta mucho. Bueno, pues Adriana, Marta, que si no se me van a saltar las lágrimas. Yo como buen aragonés me estoy muy, muy emocionado de teneros aquí, de que representéis también nuestros colores y que mañana nos vais a tener ahí todos pegadicos del YouTube, animando, alentando, ¿vale? Pues a ver si nos dais suerte. Venga, un besito a las dos. Y el tal... ¡Anda! Mira, no quieren salir a hablar, pero luego salen a enredar, ¿eh? Bueno, Talto Aragón, que vaya bueno. Bendita juventud, ¿eh? Ay, ¿quién la pillará, Carlicos? ¿Quién la pillará? Muy rápido, autonómica. ¿Cómo ha discurrido esta última jornada? Ya sabemos que ahora hay parón, pero queremos saber quién sigue de líder o si ha habido cambios. Pues habrá habido cambio, ya que esta jornada descansaba San Viator y ya volvía a la competición Avenida Alagón, que bueno, pues se llevó una contundente victoria en detrimento de Borja por 1-8 en la pista de Borja. Lumpia, que caía en su pista 2-4 con Alfajarín femenino, y bueno, pues el duelo de filiales entre Guanapís, Tapigrama Sofás y César Augusta, pues se lo llevaba el equipo local 4-0 para favor de Tapigrama Sofás, y el partido que también juegan entre terceras y cuartas clasificadas, entre Ríos Colo y La Cigüeña, una contundente victoria de La Cigüeña por 0-6. Y bueno, pues este fin de semana tampoco hay liga por ese parón de selecciones, y la jornada siguiente, pues la verdad que ahí puede depararse mucho el futuro del campeón de esta autonómica, porque habrá un enfrentamiento directo, ¿no?, entre San Viator y Avenida Alagón, que veremos si se lleva la victoria Avenida Alagón, pues podríamos decir que prácticamente son campeonas, porque vemos que van como un tiro y no ceden ningún punto, o si se lleva la victoria San Viator y adelanta a Avenida Alagón en un punto y le mete esa chispa y esa emoción hasta final de temporada, porque ahí no podrá caer ninguna, vamos. Pues esperemos, eso ya será de aquí a 15 días y lo analizaremos en 40x20. Un abrazo, amigo. Hasta luego, buenas noches. Vamos ya con la segunda división B y la división de honor juvenil. Comenzamos primero con la segunda división B. Alex Oliva, muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Oye, qué alegría tienen estas criaturas. Se me ha recordado también a cuando metimos a tu hermano. Sí, y a Diego. Y a Diego. Es que ¿quién pillará esa edad otra vez? Me caché la mar. Pero bueno, vamos con la segunda división B, que nos sigue dando sorpresas, algunas muy malas y otras, pues bueno, medio buenas. Vamos a dejarlo ahí.
Eso es, porque teníamos un fin de semana algo mediocre, ¿no? Para los nuestros, porque solamente se conseguía una victoria de los 4. El único en ganar era Pinsé, que era esperado, ¿no? Esa victoria un poco más ajustada, ¿no? De lo que a lo mejor yo personalmente me podía esperar aquí en el Municipal, con toda la gente animando, con lo que se llena, ¿no? El pabellón de Pinsé, que el gran ambiente que se crea en estos partidos. Fue un partido muy igualado, donde Pinsé que yo creo que fue algo superior, pero no le perdió la cara al partido el conjunto madrileño y puso en apuros en bastantes momentos la portería de Brian, que al finalmente incluso tuvo que ser él, ¿no? El que sacara el partido adelante, entre comillas, con un gol, con un corte espectacular, como si fuera jugador, ¿no? Como si fuera extremo, hablando de fútbol hierba, la picadita que le hace al delantero y cómo consigue engañar, ¿no? A toda la defensa del Álamo para poner un 6-5 en un 6-5 en un partido donde yo creo que el Álamo vino sin complejos, vino a ganar el partido, vino a sumar puntos muy importantes, pero donde los de Salanueva consiguieron sacar adelante un partido muy complicado. Hablando de complicado, en la derrota por la mínima de ya me saldrá, de Acontebro. Esa sí que no entraba dentro de nuestros planes, el caer en Villadequel. Eso es, yo pude ver a Villadequel en Pinseque y la verdad es que estaba casi convencido, ¿no? De que Tauste podía sumar los 3 puntos sin apenas complejidad en pista visitante, en pista de Villadequel, que sabemos que es complicada, que también se crea mucho ambiente gracias a lo que podemos ver por los directos, que también se agradece, ¿no? A Villadequel que echen en directos los partidos para poder ver a los nuestros cuando viajan allí. Y se crea mucho ambiente también en el pabellón, un pabellón donde se hace mucho ruido y no sé si fue eso o qué fue, ¿no? Pero le faltó algo a Tauste para llevarse el partido y Villadequel supo aprovechar los momentos de indecisión de los aragoneses para sumar 3 puntos que les sirven y mucho. Ostras, es que un 8-7 que yo creo que el Villadequel le hacía, yo te voy a decir años, pero muchos meses que no endosaba. Muchos meses que no encajaba. Tantísimos goles, ¿eh? No, encajar sí, que no metía tantos que no metía goles. tantos, que no metía tantos. No metía tantos, eso es. Una, Además fue salvajada, en los últimos 10 minutos, no sé si hubo 6-7 goles sumando entre ambos equipos. Fue una locura de partido, eso sí, completamente. Y de vuelta constantes. No hubo orden. Un partido sin guión. Un partido donde ninguno de los equipos yo diría que fue incluso superior, porque las defensas incluso te diría que brillaron un poco por su ausencia. Por su ausencia, ¿no? Hombre, con 15 goles ya me dirás. Oye, también donde hubo goleada bastante elegante fue en el partido de Entre Ríos, del filial. Así es, Orchatabe se ponía por delante al inicio, conseguía empatarlo el juvenil Sergio González, que si no me equivoco debutaba con el Segunda B, no sé si había jugado ya, la verdad es que ahora no lo tengo del todo claro, pero conseguía meter el gol del empate a los 6 minutos de iniciar el partido. Parecía que iba a ser un partido más igualado, pero al final Orchatabe metió una marcha más y empezó a meter goles sin complejo y terminó metiendo un 7-1 a un Entre Ríos Zaragoza que está necesitado de puntos, es el quinto por la cola, es el último que se salva ahora mismo del descenso y se está empezando a meter en una zona peligrosa donde tienen que tener mucho cuidado. Y el quinto que recibía en su casa, en su pista, a un equipo que en principio tampoco contábamos con que le pudiera poner las cosas difíciles al conjunto aragonés. 1-3 en el marcador y la verdad es que pues otro de los resultados que si nos hubieran preguntado hace una semana pues habríamos dicho no, gana el quinto o saca algo positivo el quinto, ¿no? Sí, o puntúa, ¿no? Porque además siendo en quinto, siendo en casa es donde se tiene que hacer fuerte quinto. Sí que es cierto que el objetivo ese que tenía quinto a principio de temporada de mantener la categoría, yo creo que es bastante factible, ya a estas alturas de la temporada es un objetivo incluso cumplido, no lo vamos a decir muy alto, ¿no? Porque es la segunda villa, hemos visto las rachas que se cogen, pero está haciendo buena temporada y el partido de este fin de semana fue un partido incluso sorprendente, ¿no? Donde se pone 2 arriba el Albelda, si no me equivoco,
consigue recortar distancias quinto y en los últimos 4 minutos termina cerrando el partido de nuevo Albelda y llevándose 3 puntos que también le sirven de mucho para salir de esa zona media-baja, para quitarse también un poco la presión de encima al Albelda. Quinto está un poco en la misma situación, es la lucha, ¿no? por esa zona media de la clasificación, va a tener que seguir remando, quedan partidos muy complicados, es cierto que ya se ha quitado a rivales de encima muy importantes, pero también le queda uno la próxima semana que le dará bastante guerra. Pues vamos contra quién se van a enfrentar los nuestros la próxima jornada. Pues ya que estamos, nombramos a Quinto, ¿no? Que como ya he dicho le va a dar guerra y va a ser Orchatab el que visite el pabellón municipal de Quinto a las 6 de la tarde el día 22. Mala visita para Quinto. Mala visita, pero ya hemos visto que Quinto es capaz de competir a los equipos de arriba, incluso de sacarles puntos y de conseguir victorias muy importantes, que es de lo que se está manteniendo Quinto en esta categoría, de conseguir puntos contra los equipos de arriba, porque está cediendo varios puntos contra los que en teoría debería ser superior. También tenemos a Pinseque, que visita una de las pistas más complicadas de esta categoría, como es la de Picassent. Veremos a ver, ¿no? Esperemos que no ocurra lo mismo que ocurrió en la ida, ese desajuste que hubo aquí en el municipal. Esperemos que Pinseque vaya sin complejos, vaya a ganar el partido desde el primer minuto, vaya a dar guerra desde el primer segundo de partido y consiga llevarse 3 puntos que le darían alas en la lucha por el playoff, porque caer ya te dejaría, si no me equivoco, a 4 o 5 puntos del Auguru. Y luego, pues para cerrar, ¿no? Este calendario de partidos de la próxima semana lo cerramos con derbi. Entre Ríos, Zaragoza visita el Joaquín la sala de la Contebro Tauste. Veremos a ver, ¿no? Entre Ríos, Zaragoza ya sabemos que no viene en su mejor momento, Tauste tampoco. Yo creo que va a ser un partido igualado. A todo el mundo le gustan los derbis, a todo el mundo le gusta competir en estos partidos de casa. Y creo que Entre Ríos va a dar mucha guerra y que Tauste responderá bien. Un partido de doble necesidad, ¿no? Para los dos equipos, tanto para unos como para otros. No llegan en el mejor momento ninguno de los dos. Veremos a ver con qué nos sorprenden la semana que viene. Vamos ya con la división de honor juvenil. Vamos con los resultados que hubo en esta jornada y le daremos paso a nuestro protagonista. Eso es. Pues vamos a comenzar con el líder indiscutible de esta categoría, que está dejándolo claro por todo lo alto, que es el mejor de Zaragoza, el mejor de Aragón, como es el Guanapix a la 10, que venía de ganar a Entre Ríos Zaragoza en un gran partido, en un partido muy ajustado, y vuelve a ganar esta semana ante el tercer clasificado, ante Brosala, en un partido donde sí que creo que tuvieron controlado en todo momento, pero que Brosala no le perdió la cara y el resultado al final se vive, ¿no? Se da a entender la intensidad que se está viviendo en estos partidos de la división de honor juvenil, que yo creo que está siendo de las más igualadas de las últimas temporadas, con un resultado de 1-3 a favor de Guanapix. Luego teníamos al segundo, a Entre Ríos Zaragoza, que ganaba sin problemas a la Asociación Deportiva Gran Vía, en un partido donde Entre Ríos Zaragoza pues demostró el potencial que tiene, ¿no? El gran momento de forma en el que viene y la gran temporada que yo creo que les puede esperar por delante si siguen con este buen pie. También teníamos Boca Híjar, que es el cuarto clasificado, está consolidándose como el cuarto aquí en Aragón. Decíamos a principio de temporada, ¿no? Decía yo que no iba a conseguir... Apostabas por la cigüeña, apostabas por la cigüeña. Sí, se apostaba por la cigüeña, me llama más el proyecto. Boca Híjar se ha metido, decía yo, que igual no podía conseguir estar al nivel de los de arriba, lo está consiguiendo y de qué manera. Visitaba una pista muy complicada, visitaba la pista de San Juan y se llevaba el encuentro por 5-7. Gran partido de los de Boca Híjar, de los de Híjar, que conseguían sacar 3 puntos muy importantes y ya no sé si son 4 puntos de diferencia lo que tienen con la cigüeña, que también ganaba su partido, lo hacía por 7-1 a Patatas Gómez, que se coloca como nuevo colista. Tenemos cambio de farolillo rojo en la categoría, con los mismos puntos, eso sí, esa golaveras. Lepanto, tras ganar al Alcañiz, pues consigue meterse como penúltimo y le da alas para soñar en la posible salvación. Pues luego estaba el Compañía de María, que caía de los plásticos, que caía.
que caía, Y y luego el ahora- empate a 4, ¿no? Entre el DKV Seguros El Cañiz y el Almozara. No, porque Alcañiz no sé si caía ante Lepanto por 3-2. Pues La Almozara, nos lo ha puesto mal el amigo Alejandro. la Almozara caía ante Coras por 4-6, si no me equivoco. Pues nos lo ha puesto. Luego le podéis atizar, ¿eh? Le podéis atizar por redes sociales. Creo que hay comentario. Boca Iger es siempre un equipo muy seguro, nos dice Eloy Sierra. Pues desde luego que sí. Y aparte, con el killer que tienen arriba ya, cañalica en rama. De hecho, pues han tenido algunas bajas durante la temporada, han tenido algunas bajas, no sé si han sido 2 o 3 jugadores los que se les han marchado del equipo, pero aún así están sabiendo mantenerle la cara a la categoría y haciendo grandes partidos. Bueno, pues si te parece, vamos con el protagonista de esta sección, Dani Malvis, un auténtico crack, jugador del Pinturas Lepanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Venga, Alex, todo tuyo. Pues lo primero, enhorabuena, ¿no? La segunda victoria de esta temporada. ¿Crees que esta victoria os puede dar alas, ¿no? Para soñar con mantener la categoría? Estáis a 3 puntos, si no me equivoco, de pasar a Utebo, que es el que se salva primero. ¿Cómo veis este final de temporada? A ver, pues tomar los 2 partidos como punto de inflexión, ¿no? Creo yo. Venimos de 4 partidos. Si no me equivoco, han sido Colo y Casablanca también, los cuales, pues yo creo que, como habéis dicho, están un puntito por encima. Y luego, pues contra Patatas y Alcañiz, que son rivales directos nuestros, pues hemos conseguido, como digo yo, darle leña al fuego, ¿no? Y al final hemos conseguido sacar los partidos. Ya que hicimos un mal puntuaje la primera vuelta, pues intentar sacar esos puntos en la segunda, ¿no? Dani, ¿cómo os mentalizáis? Ahora estabas diciendo la primera vuelta, pues bueno, no ha sido una primera vuelta buena. Estabais situados pues en esa zona baja de la clasificación. ¿Cómo lo afrontáis cuando semana a semana entrenáis bien? ¿Veis la tabla clasificatoria, veis los partidos y joder, pues parece que esto no carbura, que no rula? ¿Qué cambiáis? ¿Qué tenéis que cambiar para empezar a resurgir, ¿no? De esa zona de abajo? Pues yo creo que al final y al cabo es la complicidad que tenemos entre todos, ¿no? Que todos nos llevamos muy bien, nos conocemos, hemos jugado anteriormente y no fijarse en que vas último en la tabla, porque ha habido partidos que hemos estado compitiendo y ya sea por suerte o porque nos hemos desconectado durante 5 minutos no hemos podido puntuar, y mentalizarse en ahora esos 5 minutos de desconexión en la segunda vuelta, no tenerlos para intentar puntuar, ¿no? Sobre todo pero eso, ser una piña. Sí. O sea, lo sí. atacáis más a de esas desconexiones que hay en todos los partidos, ¿no? Que a sí, vosotros os está costando más, os están costando muchos puntos. Que al final y al cabo es una división muy exigente, ¿no? Creo yo. Entonces, si en 40 minutos hay 5 que te desconectas del partido, pues son 5 minutos que te matan en el partido. Entonces, no intentar tener esos minutos de desconexión, que al final y al cabo se han demostrado que si no los tenemos, pues podemos sacar los puntos, ¿no? Hay comentario, creo. Dice Mario Muñoz Martínez. Oh, capitán, mi capitán. Pues los jugadores de mi equipo, sí. ¿Eres el colega tuyo? Sí. Yo ya que les he mandado a hacer y estarán viéndolo. Bien hecho. Sí, no, al final y al cabo es lo que te digo, que no sé, es piña, el equipo es una piña, ¿no? Nos llevamos todos bien y no es fijarse en voy último, sino en vamos a sacarlo entre todos, ¿no? Ya que si no lo sacamos nosotros no lo va a poder sacar nadie. Está claro. Tenéis que sacarlo entre todos, está claro. Quedan muchos partidos, yo creo que podéis darle la vuelta a la situación sin ningún tipo de problemas. Esta semana os enfrentáis a Coras, que viene haciendo también muy buenos partidos, al igual que vosotros. ¿Cómo afrontas el encuentro ante Coras Futsal? Bueno, pues con ilusión, ¿no? Venimos de ganar al Cañiz, aunque estuvo reñido los últimos minutos, pero no sé cómo cambiar el chip, ¿no? Vamos a intentar conseguir la tercera victoria para intentar puntuar, intentar salir de los puestos de descenso, porque creo que también juegan entre ellos
no sé si era Compañía o Utebo o algo así. Entonces, pues intentar puntuar, ¿no? Aunque sea 1 o 3 puntos para intentar... Todos los puntos serán bienvenidos para intentar salir del descenso, ¿no? Hablando de ese descenso, en la zona baja, ¿dónde ves tú o quiénes crees tú que vais a estar en el lío hasta el último momento? Pues contando ya los que estamos los 3 en el descenso, ¿no? Yo creo que luego ya lo puede marcar un poco Gran Vía, ya que sí que ha sacado alguna victoria más y ha podido alejarse un poco más. Pero luego estamos allí unos cuantos equipos, tanto Almozara, como bien Gran Vía, Utebo, Compañía, Patatas y nosotros, jugárnosla ahí, ¿no? Incluso yo creo que Rivera Navarra, que viene después de Corazonistas, si podemos puntuar contra ellos y les podemos ganar aquí en Zaragoza, incluso podemos competir contra ellos, ¿no? Así es, yo creo que lo haréis, ¿no? Porque se ha estado viendo en estos últimos resultados que no le habéis perdido la cara a ningún partido en estos últimos encuentros. Os enfrentáis a Coras, os enfrentáis a Rivera, como tú has dicho. Y luego también tenéis otro partido muy interesante ante Compañía de María. ¿Crees que este momento de la temporada puede ser el más importante para intentar buscar la salvación? Sí, bueno, al final nos lo jugamos partido a partido, ¿no? Pero vienen una serie de partidos, los cuales sí que son muy importantes a la hora de conseguir puntos para intentar salir. Ya sea contra Compañía, la cual la primera vuelta, si no me equivoco, perdimos 7-1, que fue un partido desastroso. Entonces, intentar darle la vuelta, ¿no?, a la tortilla y poder puntuar y salir. Porque, como bien he dicho antes, la primera vuelta fue desastrosa, intentar mejorar en la segunda, que somos capaces. A ver, creo que tenemos pregunta. Dice Jorge García, después de tantos años compitiendo a alto nivel, Superligas, conociendo a todos tus rivales, ¿cómo intentas transmitir a los compañeros tu experiencia? Pues yo creo que de vez en cuando igual se cagan un poco en mí porque algún grito que otro pego, ¿no? Pero no sé, yo creo que con intensidad, al final y al cabo, es lo que he dicho, si no se puede desconectar, entonces necesitamos estar durante todo el partido y como bien ha dicho, son muchos años jugando y hay contrajugadores que llevo jugando bastantes años, entonces pues hablar y dar calma, ¿no? Esa experiencia, aunque sea de segundo año, que pueda tener para intentar transmitir y calmar a mis compañeros, pues transmitirla en el campo, ¿no? Esto ya Dani, es una pregunta. Eso, Vale. dile. Ya una pregunta más graciosa, ¿no? Ya que tú eres el capitán, es el profesor, por decirlo de alguna forma, del vestuario. ¿Quién es el que peor se porta de todos en el vestuario? Pues creo que el segundo capitán, Hugo, que no sé si estará por ahí, me imagino, pero ahí está todo el rato metiendo caña, ¿no? Oye, y todos por estos decirlo años, de alguna manera. Ya, todos estos años que llevas jugando al futsal, ¿nunca te han tentado los del fútbol verde? ¿Los del fútbol hierba? Yo es que siempre me lo han dicho pasarme, pero lo veo más aburrido. Me mola fútbol sala, estar ahí moviéndote todo el rato, ¿no? Lo veo mucho más entretenido. Fútbol 11, al final y al cabo, es una posición que estarás ahí y te mueves en tu posición, ¿no? Fútbol sala lo veo mucho más táctico, técnico y como dicen entrenadores que he tenido, que el fútbol sala es para listos, ¿no? Para pegar el pelotazo ya me voy a fútbol 11. Así es. Yo ya te hago la última. Por lo que has dicho, ¿no? Doy por hecho que no has probado nunca fútbol hierba. Bueno, a partidos así con los amigos, ¿no? Pero nada más. ¿Qué les dirías, ¿no?, a los chicos que están empezando y que sus amigos, sus familiares le tientan, ¿no?, con irse al fútbol hierba? A ver, yo creo que al final y al cabo es un poco, depende de cada chaval. Pero yo, por ejemplo, lo que sí que recomiendo, si quieres empezar a jugar a fútbol, empezar a fútbol sala, porque toda la técnica y todo lo vas a coger en fútbol sala. Luego ya, pues, fútbol 11 mueve mucho más, ¿no? La atrae más a la gente, tanto es más global, ¿no? Lo ve más gente. Pero, no sé, para mí el fútbol sala tiene algo que no tiene el fútbol 11. No, es intentar transmitirlo y dar a conocer más el deporte, ¿no? Que creo que tiene poca visibilidad.
No, en ello estamos y nos cuesta, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo sí que te quiero preguntar, pues un poco por tu futuro, ¿no? Estás en un equipo que es un histórico del barrio de Las Fuentes, el Lepanto. ¿Dónde va a llegar Dani Malvis? Ya no con el Lepanto, porque algún día, pues bueno, ¿tienes en algún momento el decidido el decir, oye, pues mira, pues yo qué sé, si me viene el Colo o el Guanapís o cualquier otro equipo, ¿no? Es decir, ¿los abandono o no? Bueno, pues a ver, al final y al cabo son muchos años, también te digo, en el club. Empecé en el colegio y ya luego, pues, gracias a un amigo, pasé al Lepanto y creo que ya son 8, entonces no, también entreno a unos críos, mi hermana también se ha metido en el fútbol sala, le he conseguido meter y se ha metido también en el Lepanto y todo eso, entonces no veo irme, ¿no? Ya sea luego seguir como entrenador o cualquier cosa, pero seguir, no lo veo. No me tienta irme a otro lado. O sea que tenemos un One Man Club. Se podría decir, ¿no? Que eso está muy bien, ¿eh? Yo Sí, siempre esa figura siempre la he admirado muchísimo. Y he conocido muy poquitos jugadores, tanto en el fútbol, ya no te digo en el futsal, ¿no? Pero en el fútbol es una cosa completamente rarísima, una rara avis, ¿no? Con lo cual es digno de reseñar y de animar. Eso está fenomenal, fantástico. Pues Dani hombre, Malvi, al final y al cabo fueron los que pues me enseñaron a jugar, ¿no? Y dar la oportunidad. Entonces, nunca digas nunca, pero de momento no hay nada pensado, ¿no? Exacto, es un chico agradecido. Pues lo dicho, Dani, un placer tenerte aquí en 40x20, desearos todo lo mejor, que consigáis mantener la categoría, que nos deis esa vidilla, ¿no? Esa alegría en cuanto a los resultados semana a semana, que os vamos siguiendo. Y lo dicho, mira lo que te dicen. Y tú has sido de los más listos, dale caña ya por la salvación. Vamos, Lepanto, dice Jorge García. Bueno, pues con ese ánimo de Jorge García y de todos los que amamos el futsal aragonés, nos despedimos de Dani. Un abrazo, Dani. Un abrazo. Muchas gracias por darle visibilidad al deporte y al club, ¿vale? A ti por estar con nosotros. Hasta luego. Bueno, pues plegamos ya con la división de honor juvenil. Tendremos la próxima semana el análisis, como siempre, pormenorizado de nuestro compañero Alex Oliva. Dinos. ¿Me dejas comentar un minutico de las categorías inferiores? Vamos con las inferiores. Verdad es de agradecer, ¿no? El nivel que estamos viviendo esta temporada en todas las superligas está siendo impresionante. Creo que no hay ningún partido que defraude. Creo que todos los equipos están compitiendo, los equipos de segundo año, los equipos de primer año. Este nuevo formato creo que ha ayudado a aumentar esa competitividad, ¿no? Que a lo mejor nos faltaban las categorías inferiores de aquí de Aragón, que luego se salía el nacional y se perdía un poco esos partidos, ¿no? Por falta de intensidad. Eso va a ayudar a todos los equipos y es de agradecerle que a cada partido que se vaya se pueda vivir un gran encuentro. Pues dicho queda, a seguir esa Superliga y prometemos dar una pinceladica, ¿vale? Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos ya con Alejandro Les, que creo que acaba de dejar la capaceta por ahí, que ha venido de entrenar. Recién duchadico, Ahí todo. Para hablarnos de lo que ha pasado en la tercera y en la autonómica. Vamos con Exactamente. la tercera. Bien arregladito, que sí. Incluso nos escuchan mejor y todo. Pues bueno, esta semana en la tercera división teníamos un par de sorpresas, que hemos vuelto a tener cambio de líder. Comenzábamos con el Utebo 5 al Monacid 0, un partido en el que Utebo fue muy superior al Monacid, Monacid no tuvo opción de poder meterse en el partido. Gelsa perdió en casa 5-6 contra Paniza, un partido súper vibrante hasta el final, porque hubo gol en el minuto 38, por lo tanto estuvo muy, muy igualado ese partido. Además, Gelsa viene una buena dinámica y Paniza se quiere meter ya definitivamente en los puestos de arriba. Pirineos vencía 6-2 a Andorra. Caspe perdía en casa 3-6 con Zafán. La primera sorpresa, y una sorpresa muy grande, es que Peña La Murga consiguió sacarle un punto a Calatayud, que iba líder hasta el momento. Pincha el líder y eso hace que volvamos a tener otro cambio de líder otra semana más. La otra sorpresa que tenemos es que Brosala venció 4-3 a Inzón. Es una sorpresa porque gana el último a Inzón, que llevamos toda la temporada diciendo que está muy bien.
en un partido en el que Brosala es capaz de remontar un 1-3 que perdía en el minuto 34 y en 3 minutos consigue darle la vuelta, pero sobre todo destacar que los 3 goles que le dan la vuelta los mete Álvaro Cantín, que bueno, que nos suena a todos porque al final está jugando en la División de Honor Juvenil con Ebrosala y esta victoria gran parte es suya, con los mayores por decirlo así. Y Borja se lleva al partido frente a Ijar por 6-1. Y estos resultados lo que hacen es como digo, sobre todo hay cambio de líder. Vuelve Cadrete a la parte alta, empatado a puntos con Peña La Unión Calatayud con los mismos puntos. Pirineos está muy cerquita a 3 puntos. Y seguidos de cerca están Zafán con 37 y Borja con 36, ambos, como siempre recordamos, con un partido menos, que cualquiera de los dos va a poder ponerse a pelear por ahí arriba. Y luego ya un poco más abajo yo creo que ya está un poquillo descolgado, es Coras, que lleva 35 porque ya son 7 puntos, aunque sí que es verdad que este año con la temporada tan igualada que estamos teniendo, a lo mejor se puede meter en algún momento. Y en la parte de abajo, ahora sí que se aprieta otra vez de nuevo. Hace pocas semanas tenías al protagonista de Andorra que nos comentaba que tenían que ganar, habían ganado 2 y parecía que Brosala se descolgaba, pero esta victoria ha vuelto a meter a Brosala de lleno. Sí que es verdad que al descender 3 está a 7 puntos, pero bueno, tenemos a Brosala último con 11, Andorra con 12 y la Murga con 14 y ya en la salvación Caspe con 18. Una Peña la Murga que le sale, vamos, ese punto le sabe a gloria en esa pelea que tiene por salir del descenso. Exactamente, además la semana pasada cuando hablábamos con el protagonista, con el entrenador, vamos, de Boca Ijar, decía eso, que también los puntos no solo eran los duelos directos, sino con esos equipos de arriba, que no solo hay que ganar de abajo, sino puntuar de vez en cuando, y al final pues Peña La Murga de repente se ha encontrado un punto con un equipo que a priori va segundo, venía de victorias consecutivas, no tendría que haber tenido complicación, pero oye, ahí en Sabiñánigo cualquier cosa puede pasar y en este caso, pues como hemos comentado, Sabiñánigo se lleva un punto que lo acerca un poquito más a esa salvación. Tenemos protagonista, ¿no? Así es, protagonista tenemos. Pues vamos a darle paso a Óscar Chaparro, el máximo goleador de tercera, ¿no? El Pichichi de la liga. Muy buenas noches y lo primero, gracias por contar conmigo y darme paso en esta entrevista de hoy, que os agradezco, pues bueno, haber tenido el detalle y bueno, si puedo sumar algo al fútbol sala y dar mi punto de vista también de la tercera división y como a eso, lo que me preguntéis, recibido será. Hombre, pues de momento aportar sin mucho porque 27 goles, ostras, no sé yo si habrá muchos que puedan meter 27 goles en esta competición. Pues parece mentira, pero hay 2 jugadores también que están con 26 y 25, creo que son Oteo de Paniza y Lucas Marín de Aizón, que están ahí y la verdad, pues bueno, que el nivel de tercera este año está guay. Como comentabas, hay muchos equipos en pocos puntos, ha habido muchas variaciones, yo creo que también las va a haber, que queda mucha liga todavía y la verdad que sí, el nivel está guay y hay muchos jugadores que van a luchar por ello. Después de estas jornadas, que hemos comenzado un poco la segunda vuelta, ¿quién crees para ti que son los favoritos? Porque al principio de temporada hablábamos con Cadrete y os metía también a vosotros, la mayoría os decía que jugabais muy bien y que erais los favoritos, y también podemos saber cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, el tema este que comentas de Borja, al final era nuestro objetivo, claro, y sigue siendo a día de hoy. Quizá nos ha penalizado que no hemos sido muy regulares y el equipo también ha sufrido pues algunas bajas, 2 en concreto. Ahora con el fichaje de Camargo pues también nos vamos a reforzar y pues eso, hemos sido un poco regulares, por así decirlo. Corazonistas en la primera vuelta también, parecíamos que en febrero ya iba a ascender y bueno, es que la liga es muy larga, da muchos tumbos. Si me preguntas por favoritos, a día de hoy no lo sé. Sí que es cierto que veo fuerte Cadrete y Pirineos, sí que veo que son 2 equipos que van a estar ahí seguro. Calatayud también lo está haciendo muy bien. Si me hubieras preguntado al principio del año, no me esperaría que Calatayud, siendo sincero, estaría ahí. Pero bueno, tiene buen grupo, gente ya con experiencia, buen entrenador. Pues al final van a luchar. Yo creo que esos más o menos van a estar arriba seguro. Óscar, ¿y qué supone para ti, tú que has jugado en el Colo, en segunda división, qué supone para ti el enfrentarte a este nuevo reto con ese Borja que está creado, o al menos eso nos dicen todos vuestros competidores, todos vuestros rivales, que está creado para ascender de calle?
Bueno, pues al final es un reto, es a lo que vine aquí, pues cuando tienes hambre de conseguir, de tener un objetivo. Cuando fiché por Colo venía también de Borja y llevábamos 2 años ahí llamando muy a la puerta, que estuvimos muy cerca de 2 ascensos, uno que fue con Playoff y otro con Liga Directa, que fue el año que ascendió Almonacid, y salí al Colo porque era una experiencia y fue un año súper chulo, y ahora he vuelto otra vez a Borja, pues porque bueno, ha quedado tenía esa parte ahí, esa espina clavada, que creo que bueno, que si saliera bien, pues podría ser un año chulo, pues un reto muy desafiante, la verdad, y con ganas de seguir trabajando en ello. Y también porque donde se está bien firme rato, ¿no, Óscar? No, eso desde luego. Borja ha sido una casa súper agradable para mí, la gente del pueblo, la directiva, equipo de, bueno, entrenadores, compañeros, todo. La verdad que eso sí que no tengo ninguna queja, que siempre ha sido de 10. Y este año con la nueva implementación esa que tenemos de que el segundo tiene opción a jugar ese playoff, ¿qué te parece esa nueva implementación de este año? A ver, al final me parece bien porque es dar opción, bien estemos nosotros o si estuviera en otra ocasión también lo pensaría, porque al final estás dando opción a otro segundo equipo, se mejora la liga porque, por ejemplo, estas 2 años de tercera anteriores, ha estado Tauste y ha estado quinto, que se despuntan y ya los demás pierden. Estoy seguro que este año, si solo hubiera, bueno, porque sigue estando igualada, pero si se hubiera despuntado uno, los otros bajan un poco los brazos en cierta medida, porque ya se te van por 12 puntos o así, pues empiezas a bajar un poco los brazos porque lo ves lejos. Y eso pues mantiene un poco a todos los equipos enganchados y le hace una categoría más chula. A ver, que tenemos un comentario. Dice Yago Pardo, preguntaré algo de su profesión de profesor en Ribaforada. Andanda. Pues mira a ver qué... Que esta mañana lo he comentado en el instituto, que soy profesor de educación física, ahí en Ribaforada, y lo he comentado a algunos alumnos y bueno, pues mandar un saludo también a ellos y me hace ilusión que se hayan conectado. Mañana les diré en el instituto. Os saludo, chicos. Más vale porque si no luego os va a cascar un 0 en las notas, ¿eh? O sea, que habéis hecho bien en conectaros. Vale, a ver, otro nos dice. Eloy Sierra. Creo que ha faltado el Zafán, sin lugar a dudas, equipo revelación esta temporada. Cuenta la segunda vuelta con 5 victorias y con un partido menos está cuarto con 37 puntos. Óscar, hablando, por ejemplo, del Zafán, que la temporada pasada estuvo a punto de perder la categoría. Sí, no, desde luego, y estuvimos hace poco ahí, bueno, que es el partido que tenemos a plazo, como bien habéis comentado, que falta la segunda parte, que íbamos 0-0, y siempre lo hablamos, que es un equipo súper competitivo, con gente joven, con mucha hambre, que una presión asfixiante increíble. Lo que pasa pues que no lo he mencionado porque al final me has preguntado 2 equipos para ganar la liga y lo considero un poco a nivel, a cómputo general, con más completos esos 2 equipos que Zafán, pero vamos, es de admirar, está claro. Y la afición y todo el ambiente que se pone en ese pabellón, sí, la verdad. Y ese partido que, bueno, que como comentábamos, ¿crees que podrá decidir? Es verdad que es muy igualado, pero podrá decir al final los objetivos finales de la temporada. Es decir, al final el que gane se va a poner a nada del segundo y el que pierda ya se va a alejar un poco más. Sí, es cierto que puede marcar, a ver cuándo se puede jugar y estas jornadas previas que también pueden, pero sí, puede marcar al final. Pero bueno, es también como por ejemplo el partido que vamos nosotros hace la semana anterior a Inzón, que parece que veníamos de perder contra Calatayud, que si perdíamos nos íbamos, que si ganábamos nos reenganchamos. Bueno, al final parece que pierdes un partido y se te va la vida, pero son 3 puntos como los de la jornada que viene y hay que estar conectado hasta el final y luchar todo. Lo que pasa es que eso es un derbi, ¿eh? Ahí sí que hay una rivalidad muy sana, pero hay una rivalidad buena, entre el Borja y el... hay una rivalidad, al final es un pueblo que está a 3 kilómetros, pero al final es eso, pues es que son 3 puntos, igual que los del sábado que viene, hay que mantener la calma y saber jugar con esa persona y ya está. Vosotros también jugáis con algo muy a vuestro favor, y es que tenéis a la localidad de Borja, a la ciudad de Borja, la tenéis muy volcada con el equipo. Y eso es un punto, un valor añadido, ¿no? Que tenéis en el equipo. Muy contento con la afición, con el pueblo, y conforme se va acercando ya pues el final de temporada, más se va llenando el pabellón y también pues con las categorías inferiores, con el filial, pues con el B, que también entran con nosotros, vienen a vernos los sábados y muy bien, la verdad que se nota. Nos costó la primera vuelta, sobre todo, mantenernos fuertes en casa, eso sí que es cierto, pero ahora parece que ya estamos haciendo un 49 en Borja y lucharemos más.
¿Cómo ves el partido este fin de semana? Porque es verdad que jugáis con Utebo, que en la ida ganasteis 3-9, no sé cómo lo verás. El partido se tiene que al final ha dicho que todos los puntos valen lo mismo. Sí, pues como otra final, al final tenemos que seguir sacando puntos. Cada partido es un mundo, no quiere decir nada ese 3-9, pues seguramente Utebo vendrá al 100% con ganas de sacar sus 3 puntos y nosotros pues tenemos que sacar los nuestros con nuestras armas, con los que estamos y a por todas. 3 puntos súper valiosos, igual que los del sábado siguiente y todos. Pues Óscar Chaparro, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Desearte todo lo mejor, que le sigáis dando tanta vidilla, ¿no?, a esta tercera división que tan entretenida y tan bonita está siendo. Y por qué no, oye, pues ojalá la temporada que viene podamos hablar contigo, pero en el bloque de segunda división B, que no estaría nada mal. No estaría nada mal. A ver si termina bien la cosa. Y nada, pues eso, lo mismo, agradeceros también haberme invitado a esta charla, que haya aportado un poquillo. Y nada, os mando un fuerte saludo y nos vemos, ¿vale? Muchas gracias, Óscar. Gracias. Bueno, muy rápidamente, vamos con la autonómica, con la territorial, con esos bailes de cifras que tenemos siempre, sobre todo en el grupo turolense. Pues a lo mejor también te da sorpresa porque el grupo de Zaragoza se ha vuelto a poner, cuando no dábamos un duro, se ha vuelto a poner interesante. Venga, pues. Como digo, en el grupo de Zaragoza, el partido de la jornada que enfrenta a Compañía de María Zaragoza Unión, 2 equipos de la parte de arriba, se lo llevaba a Compañía de María en un partido vibrante 2-1. Ese frente azulón que tanto nos decían, pues ha hecho su gran trabajo animando al equipo y se la ha llevado 2-1. Alto Aragón Jaca perdía 0-1 en casa frente a Coras por 0-1, un partido de un solo gol, pero es que encima el gol fue en el minuto 38, con lo cual pocos goles en fútbol sala suele ser muy raro, pero bueno, este fue el caso. El Sala 10 vencía 6-2 a San Lázaro, la Almozara vencía 12-3 en casa Torrellones, la Salle estuvo a punto de conseguir un empate frente a Pastriz, pero no fue posible, acabó perdiendo 2-3. El Límite se llevaba un partido en casa frente a Gurrea, partido que esos 3 puntos le vienen muy, muy importantes. Son muy importantes para ellos porque les vienen muy bien a la salvación. Calasanz vencía 9-3 a San Jorge en un inicio arrollador que al descanso llegaba por 4-0. Y en la sorpresa de la jornada, Boscos imponía 3-1 al Burgo. Es una sorpresa porque el Burgo iba líder, solo llevaba una derrota y ha hecho que todo esté más igual porque ahora ya no tiene colchón con el segundo y solo está a un punto. Además, poca gente daba, hay que reconocer el mérito de Boscos porque poca gente les daba, porque yo hablaba... Sí, eso te iba a preguntar, que yo creo que no. ya nadie daba un duro por que ganara el Boscos ahí. Pero además, porque hace un par de semanas ya Boscos venía de 4 derrotas, hace un par de semanas no ganaba, y además esta semana yo hablando con uno del Sala 10, pues eso, decía un poco a ver si los del Boscos le ayudaban este fin de semana, pero claro, tampoco lo decía, no tenía, porque claro, al final... Pero sí, ahí están. Además, decir que en Boscos jugó el portero del Primera Senior, no pudieron jugar, y me han dicho que hizo un auténtico partidazo. Que se llevaron la victoria sobre todo pues porque estaban y porque hicieron un auténtico partidazo del portero y saltó la sorpresa. Y entonces, claro, se ha puesto el Sala 10 a un punto del líder, que ahora sí que ya no hay margen de error, porque en el duelo directo se lo van a jugar todo. Pero es que Compañía María con esta derrota a lo tonto se ha puesto a 5, que es verdad que son 2 partidos, pero si Compañía de María hace su trabajo y los de arriba pierden algún punto, ojito con Compañía María. Y este fin de semana hay un partido en la zona de abajo que es San Lázaro Jaca, que sí que es importantísimo para San Lázaro si quiere aspirar a la salvación. En el grupo 2 tenemos varias sorpresas, porque de los 5 primeros solo ha ganado uno. El primero, Daroca, sorprendentemente empató a 4 en Azuara. Ostras, eso sí que es un notición. Es que Azuara es el antepenúltimo, pero es que Daroca comenzó ganando 0-3 el partido, pero Azuara le dio la vuelta y se puso 4-3 y tuvo que empatar Daroca en el minuto 39, pudiendo mantener así su invicto de 0 derrotas, pero es que es una sorpresa muy grande esta que nos hemos llevado este fin de semana. Luego, en otro duelo directo tenemos Mayen 2, Exea 2, que tuvo que empatar Exea en el minuto 39. Zástago, otra sorpresa, le empata 4 a Muel, que es el penúltimo frente al cuarto. O sea, a los de abajo han sacado puntillos a los de arriba. El único que ha aprovechado ese pinchazo de Daroca ha sido Muel, o sea, ha sido Alagón, perdón, que ha vencido 2-6 en Belchite, con lo cual se acerca un poquito más, pero claro, si Daroca no pierde, sigue estando un poco lejos. Lumpia, que vencía 5-0 a la Unión Calatayud. Pinseque perdía 4-5 en casa frente al Almunia, siendo remontado por un 4-2 en el 38, le daba la vuelta al Almunia.
y en el último minuto Tauste se llevaba el partido frente a Épila 2-3. Esto hace que Daroca siga primero con 37 puntos y a Lago lo tengamos ya a 5 puntos. Es verdad que todavía que tiene un partido menos, que se enfrenta a Mayen, pero que se puede meter ya enseguida. Ese pinchazo, este empate le ha hecho estar más cerca. Y ya en el último grupo, en el que, como bien sabéis, es mi favorito, ya Mosqueruela vencía 5-4 a Favara, Más de las Matas perdía 2-3 con Alcoriza, un resultado sorprendente, pero no por nada, sino porque al descanso se llegó 2-3, no ocurrió absolutamente nada en toda la segunda parte. Territorio Minero perdía 4-6 en casa frente a Montalbán, Sarrionense perdía 1-9 con Castellseràs, y en los dos partidazos de la jornada, recalcar ambas victorias visitantes que enfrentaban al primero contra el tercero, que en este caso... ¿Cómo ha quedado? Altiplano. Pues en este caso Altiplano, que jugaba en casa, ha perdido 3-4 con el Maestrazgo. Era en este caso Altiplano cuarto contra Maestrazgo segundo, pero al final estaban igualados. Es verdad que llegaba Maestrazgo ganando 1-4, pero Altiplano se metía ahí en la pelea final con un 3-4 que al final no pudo llevarse, entonces se lo llevó el que estaba más cerca de la clasificación, pero el visitante. Y el otro partido que también nos sorprendía era el Alcañiz 2, Aliaga Turística 5, derrota del líder, que ahora yo ya me he hecho fan absoluto de Aliaga Turística. O sea, si la semana pasada yo estaba que ya seguían en voz baja, es que ahora ya no sé, porque al final se ha metido sin... Ha venido China Chana remontando ahí, ping-pong, ¿eh? Y sí, la ha vencido al líder. Sin llamar a la puerta, y ya además está. Es un 2-5. Sí, ya estoy aquí. Exactamente, ¿ves? Es un 2-5 que al final Aliaga Turística venía pues ganando, tal, que ya una racha espectacular, pero es que lo teníamos ahí sexto, séptimo al principio, no contábamos con él, contábamos pues con Alcañiz, Altiplano, Maestrazgo, Alcoriza, pues los típicos, y de repente se ha metido, y es que ahora mismo Alcañiz está con 37 puntos tras esta derrota, Maestrazgo le empata puntos con 37, Aliaga Turística se ha puesto a un punto. Yo lo digo aquí, después de ser de este favoritismo, ojalá suban, porque vamos, me están sorprendiendo para bien, nunca mejor dicho. Alcoriza con 34, que sigue siendo un partido, y ya Altiplano a un puntillo por abajo con 33, que ya son 2 partidos, pero sigue estando a 4. O sea, con estos partidos que hay entre ellos, porque es que este finde tenemos un Alcoriza Alcañiz, que es un punto, es el primero contra el cuarto, pero solo hay un partido de diferencia en este caso. O sea, es que este grupo, vamos, está muy bonito, nos da mucha vidilla. Pues la semana que viene lo analizaremos, ¿no? Todo lo que ocurra con ese grupo tercero de la autonómica que, oye, tanta vidica nos está dando en esta parte final del programa. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Vamos hasta la semana que viene. Muy rápidamente con las selecciones, con nuestras selecciones. Hemos tenido a las chicas de la sub-16 y la sub-19 que se la han pasado teta con nosotros, por lo que he podido ver. Y ahora, pues ya está Rafa Beltrán para comentarlos, pues bueno, todo lo que tenemos ahora, que es una vorágine, ¿no?, de nuestras selecciones. Nada, solamente comentar un poquito que ahora van viniendo ahora los campeonatos, se van a ir ahora celebrando pues los infantiles masculinos y femeninos, alevines masculinos y femeninos. Ahora va a empezar estos 2 meses, va a estar bastante, cada mes va a haber un campeonato, entonces vamos a tener mucha vida de ello. Mañana, como ya habéis dicho, pues tenemos partido de la sub-19 y de la sub-16. La siguiente jornada, la jornada 2 y la jornada 3 van a ser esta semana, tanto jueves como viernes. Y solamente comentar una cosa, una pequeña pincelada. El domingo tenemos un partido amistoso con otra comunidad. La selección sub-14 masculina se va a enfrentar en Mayén a la selección sub-14 de La Rioja, en un partido amistoso de preparación para el campeonato que yo creo que es bastante valioso, bastante importante, porque trasladamos los partidos amistosos también a otras comunidades, que nos puede servir también para desarrollar, para probar cosas, para jugar contra una selección, que eso también es importante, y al final pues son amigos nuestros, los riojanos, los navarros, valencianos. Pues este tipo de amistosos tenemos que fomentarlos para buscar nuestra mejor versión. Y en ese mismo partido también juega la selección sub-12 femenina, que jugará contra el equipo de Mayén infantil, también en el pabellón de Mayén. Bueno, Mayén, como siempre, muy pegada al futsal. Colaborando al máximo las instituciones, y la verdad es que tenemos suerte de muchas poblaciones en Aragón que apuestan por el fútbol sala, y Mayén es una de ellas. Sí,
y siempre es de agradecer, la verdad, que miren con tanto cariño, ¿no? al futsal. Y lo que tú dices, al final es establecer sinergias, ¿no? Con la Federación Riojana, con la Federación Navarra, que son federaciones hermanas, están aquí al lado y con las que siempre hemos tenido muy buena relación. Y oye, pues sí, sirve pues para que nuestros equipos, nuestras selecciones se enfrenten y vayan cogiendo músculo, ¿no? A esas citas, pues mucho mejor. Aparte que muchas veces pues nos tocan enfrentarnos contra ellas en los torneos, lo que también aprovechas pues, para ver quién tiene bueno y quién tiene malo, ¿no? Exacto, y al final pues los entrenadores yo creo que necesitan esto y bueno, es un esfuerzo, pero merece la pena y bueno, el domingo estaremos allí en Mayén para animar y apoyar a nuestras selecciones. Bueno, mañana decimos la hora, ¿no? Para ver a nuestras chicas, lo veremos por el canal de YouTube de la Federación Aragonesa de Fútbol, aprovecharemos, pero ¿cuándo juegan las nuestras? Por estar pues exacto, la selección sub-16 juega a las 10 de la mañana en Guadarrama, ¿vale? Frente a la selección de Cantabria, y la selección sub-19 se enfrenta a las 12:15 también en el mismo pabellón, también contra la selección cántabra en Guadarrama. Hoy ha sido en San Lorenzo del Escorial, pues esta segunda jornada será en Guadarrama. La verdad es que esperemos que nos traiga más suerte, porque hoy, pues bueno, a pesar de que hemos puesto todo lo que teníamos que poner, pues la suerte o la fortuna no está con nosotras, perdón. Bueno, pues doble duelo cántabro-aragonés. Esperemos que nuestras chicas puedan vencer y jugárnoslo todo pues a la última jornada y a esperar a que Madrid pues pinche y de esa manera pues nos podamos clasificar. No tenemos ya más tiempo, ¿no? Ya hemos rematado con todo, hemos hecho un análisis, una radiografía amplia y extensa de todo lo que ha ocurrido en nuestro futsal, de todo lo que va a ocurrir, lógicamente. Y bueno, pues por mi parte no me queda más que agradeceros el cariño y el calor con el que todas las semanas nos seguís, tanto en directo como luego viéndolo a la hora que a vosotros nos venga mejor. Siempre os vamos a pedir una cosa, y es que por favor os suscribáis, que le deis a la campanica para que sepáis cuando ha habido programas, si no habéis estado atentos al directo, y que vuestro apoyo y vuestro refirme pues sirve también de una manera clara para dar voz al futsal aragonés y para hacernos todavía más grande y conseguir generar más músculo, ¿no? Lo dicho, no me queda más que ya despedirme de todos vosotros y vosotras. Os emplazo al final de esta semana, donde nos volveremos a subir a la grada para analizar todo lo que ha ocurrido en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés. Y la próxima semana, no sé si martes o miércoles, volveremos de nuevo a subirnos a este 40x20. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la grada FM. Sed buenos. Adiós.